Hola, saludos a todos, bienvenidos al foro Antioquia, una región imparable. Yo soy Andrés Mompotes, director general de la Casa Editorial El Tiempo, y los saludo desde la sala multimedia de noticias de nuestro periódico digital e impreso, que este 2021 está cumpliendo 110 años de existencia. Han sido 110 años comprometidos con un periodismo al servicio de la ciudadanía, de la democracia, de las regiones y de la obligación de visibilizar los hechos más importantes para el futuro y el desarrollo del país. Y precisamente uno de esos hechos es el que nos convoca hoy, porque en este evento que estamos transmitiendo en alianza con Teleantioquia, queremos visibilizar los ejercicios de creatividad, las acciones concretas que está haciendo el departamento para encarar desafíos en temas como el desarrollo social, la infraestructura, el empleo, la industria y el turismo, entre otros. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo social, y esto es a manera de contexto, para entender cómo estamos visibilizando estos ejercicios en el departamento, Colombia le reconoce a Antioquia esa capacidad de diálogo, esa capacidad de articularse entre diversos sectores, entre los sectores académicos y sectores públicos y privados. Y un ejemplo de cómo se da ese ejercicio en momentos en el que necesitamos afrontar los efectos de la pandemia en la economía y en el sector social son los espacios de conversación entre ciudad y región. Se han dado 20 conversaciones ciudad-región en este último mes. Esa es solo una muestra de esa capacidad de sentarse a conversar entre sectores. En infraestructura, hay que destacar que se están construyendo 1.700 kilómetros de vías, 366 puentes, 44 túneles, todo con una inversión de 28,5 billones de pesos en busca de mejorar la competitividad. Esto es un proceso largo de muchos años que busca agilizar la conexión del departamento con las costas Pacífica y Caribe y con el centro del país. Y es producto de esa conversación, porque viene del impulso del Grupo de Infraestructura de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Una visión de largo plazo como esa es la que también, y a manera de contexto, se produce en el sector del turismo. Buscar ese turismo sostenible, responsable, que ha tenido casos brillantes de éxito en municipios como Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Jericó, Arboletes, Jardín, por supuesto. Y en el marco de la campaña Antioquia es mágica, ¿cómo llegar a 20 municipios más con esos desempeños? Todo esto es apenas un abrebocas de los otros temas que veremos en los foros. En los paneles, en este ejercicio de 2 paneles en este foro, tendremos primero una concentración en ver cómo ha sido esa articulación entre los sectores públicos, sector privado y academia, en busca de estos propósitos comunes. Y luego veremos también lecciones de éxito, de innovación positivas en el marco de la industria y de la búsqueda de ese desarrollo de la infraestructura. Pero antes de continuar con esos espacios de conversación, vamos a darle paso a Darío Restrepo, director del canal City TV de la Casa Editorial El Tiempo, que nos va a mostrar en terreno esa esencia del antioqueño, esas historias de vida que ayudan a explicar mejor que nada por qué esta es una región imparable. Así que nuevamente, bienvenidos, gracias a nuestros invitados, gracias a las audiencias, y Darío, por favor, adelante. Estoy en compañía de 2 deportistas que le han dado mucha gloria al país. Yesenia, ¿cuál es su apellido, Yesenia? Restrepo Muñoz. Sí, Y sí. Joe González Betancourt. Joe González Betancourt. Yesenia acaba de llegar de los Juegos Olímpicos de Tokio y vino con medalla. Así es. Medalla de bronce. ¿En qué disciplina, Yesenia? Lanzamiento de disco categoría F11. ¿Qué es categoría F11? Son las personas que tienen una discapacidad visual y completa. Veo que ustedes han estado en muchísimos eventos nacionales e internacionales. Sí. ¿Cuál es su mayor logro en el deporte paralímpico?
Fue un 10 de noviembre en la iglesia de quiere, Itagüí. negociémoslo en En la iglesia de Itagüí, donde yo me casé. Ese fue el mayor logro que yo obtuve. Ah, el mayor logro suyo fue el matrimonio con Yesenia. Bueno, porque estamos hablando, yo les hablé de Yesenia y de Joe, pero bueno, ya Joe me chivió. Ellos son marido y mujer. Tomando el tema más significativo que he obtenido a nivel deportivo, fue la medalla de bronce en los pasados para Panamericanos de Lima. Yo soy una persona que tengo una condición de discapacidad física. A raíz de un accidente que tuve por arma de fuego, me robaron una moto, me dieron 2 tiros, uno en la columna y otro en el cuello. Donde logro salir pues vivo, gracias a Dios. Encontré un amigo, un muchacho, me invitó a jugar baloncesto. Ya. Durante mucho tiempo jugué baloncesto. Fui selección Colombia, fui selección Santander, selección Valle, selección Antioquia, selección Bogotá. En silla de ruedas. En silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas. Todos estamos hablando relacionado en deporte A ver, paralímpico. Entonces, básquetbol, tenis, Atletismo. atletismo. Y ahora atletismo de campo. ¿Yesenia es también tan versátil como su esposo, como yo? ¿En qué deportes ha estado? Bueno, yo cuando empecé, él me inició fue en natación, pero Ajá. no, 20 días y dije, no, esto no es lo mío. Entonces ya él me dijo, no, vengamos, yo le muestro Primera la frustración para yo. pista. Yo le muestro la pista y yo sé que allí te va a ir muy bien. Empecé allá y no, pues imagínate que tuve el primer evento al mes y ya tenía 2 medallas de plata y una de bronce. Carambas. Sí, Eso es entonces no, ya me talento. quedé ahí. Pero un momentico, pero me acaba de decir que ganó bronce fue en Me van a enloquecer usted. Ah, Bronce En Río, en lanzamiento Sí. de disco. Sí, señor. Usted no es ciega de nacimiento. no señor, yo perdí la visión hace 16 años. ¿Y cómo fue eso? A mí me dio un dolor de cabeza, era muy fuerte. Fue lo que ocasionó que tuviera la muerte del nervio óptico. ¿Sus proyectos cuáles son, Yesenia? Ahorita tengo París 2024. Ah, carambas, qué bueno oír eso. Oro. ¿Y qué aspira en París 2024? Mejorar mi registro y darme la pelea con las 2 primeras. Yesenia, Joe, muchísimas gracias. No, sé, muchísimas Encantado de gracias. Muchas conocerlos, gracias. de saludarnos. Muchas gracias. Mucha suerte en el futuro para los dos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este foro especial que organiza la Casa Editorial El Tiempo y Teleantioquia. Hoy, pues ustedes lo acaban de ver, las palabras de nuestro director Andrés Mompotes, este testimonio que nos trae nuestro amigo y editor de nuestro canal también de televisión, Darío Restrepo. Resumen esas 2 entradas de este foro, el nombre de este evento que vamos a llevar a cabo a partir de este momento y que se llama Antioquia, una región imparable. Y tengo 3 invitados muy especiales que nos van a confirmar eso que ustedes acaban de ver. ¿Por qué esta región, no de ahora, sino históricamente ha sido una región echada para adelante, una región resiliente y ahora sí que lo está haciendo con toda esta crisis sanitaria que hemos vivido a nivel global? Voy a presentarlos a ellos y vamos a tener una conversación bien interesante porque nos van a hablar no solamente de proyectos, de iniciativas, del papel que están jugando cada uno de ellos desde los distintos sectores, como decía el director del Tiempo, desde la academia, desde el sector privado, desde el sector público. Esa alianza, esa unidad es lo que ha hecho fuerte a esta región y ahora sí que se empieza a sentir con mayor vehemencia a raíz de los acontecimientos que hemos estado viviendo. Voy a saludarlos en el orden que están aquí conmigo. Doctor Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, bienvenido. Ernesto, muchas gracias, un saludo especial para usted, para la Casa Editorial del Tiempo, para nuestro canal regional Teleantioquia y obviamente a Claudia y a Juan. Estaba leyendo en su perfil que usted se define como, yo llevo 30 años de servidor público, esa es su carrera, servidor público. Sí, Ernesto, así es, un poco más de 30 años ya sirviéndole a Antioquia en muchos cargos. Yo soy profesional de la salud, epidemiólogo y bueno, en este momento con el honor inmenso de servirle a Antioquia como gobernador encargado. Epidemiólogo, hágame el favor, apenas para el momento. Sí, así es, Ernesto. Yo creo que la vida nos puso en el momento indicado Sí. en esta enorme responsabilidad. Bueno, Claudia Restrepo, ella es la rectora de EAFIT,
una de las universidades más importantes. ¿Ya cuánto tiene AFIT? Claudia, bienvenida. Hola Ernesto, pues un saludo muy especial, gobernador Juan, y bueno, a todos, encantada de estar acá. Bueno, la Universidad de AFIT tiene 61 años. Sí. Estamos, yo creo que muchos años de trabajo en función de darle soluciones y contribuir con respuestas concretas a las organizaciones, a la sociedad como universidad, porque creo que eso fue lo que nos dio origen, dar respuesta y contribuir al desarrollo de la región, y eso es parte pues de lo que es nuestro hacer permanente. Claudia, veo también que usted ha estado permanentemente en contacto con temas de comunidad, con temas sociales, ha estado también en el sector público. Esa mezcla de experiencias de estar allí y acá, me imagino que ha sido bastante enriquecedora para todo lo que vamos a hablar. Sí, yo creo que cuando yo escucho al gobernador hablar de servidor público, yo creo que hay muchos lugares desde donde uno construye valor público, y yo he tenido pues el privilegio de poder hacerlo sirviendo a lo público, trabajando en lo privado y digamos que con un afecto profundo por el poder de la educación y el poder transformador de la cultura y del aprendizaje en la región. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura de Colombia, un empresario respetable, una marca insignia también de nuestro país con asiento aquí, en esta región. También es un placer tenerlo aquí, doctor Juan David. Ernesto, gracias, buen día Claudia, gobernador. Un placer estar acá con ustedes y encantado de poder conversar de qué es lo que hemos hecho para que la región pueda seguir avanzando, que como lo decía Claudia ahora ha sido históricamente, el gobernador también lo señalaba así, un diálogo permanente entre el sector público, el sector privado y el sector educativo. Yo lo he visto a usted particularmente muy involucrado también en temas de educación. Hace poco los vi promoviendo foros con la Fundación Gabo, unos foros muy interesantes para los periodistas. Eso es como el alma de Sura también, ¿no? Muy preocupado por esos temas. Sí, históricamente Sura, pues lo decía Claudia ahora, la rectora, desde lo privado también se construye lo público, el valor de lo público. Eso ha estado en el ADN de Sura toda la vida. Si nos devolvemos 77 años, uno revisa la historia de Sura y siempre ha habido un compromiso en eso, con diferentes actores, y obviamente ya por el carácter nacional, pues está este ejemplo que tienes, pero también hemos participado en el foro de Connect Bogotá, en Diálogos de Futuro, sí, en muchos estamentos que tenemos la fortuna de que nos llamen, sentimos la obligación de participar más por convicción y por construcción de país. Eso es lo que hay que hacer, doctor Juan David, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar como mis invitados con una pregunta general para todos ellos, antes de ahondar en temas específicos que nos interesa conocer y sobre todo compartir a través de Teleantioquia y de la Casa Editorial El Tiempo para el resto del país, porque las experiencias que ustedes van a escuchar, los testimonios que ustedes van a escuchar, yo creo que sirven de ejemplo para otras regiones, para otras comunidades, sirven de ejemplo para la sociedad en general de por qué Antioquia es una región imparable. Señor gobernador, regálenos una breve reflexión suya de lo que ha significado todo este momento que estamos viviendo. Ya son 18 meses de una pandemia que va, vuelve, otra vez estamos en alerta. Háganos una reflexión de lo que ha significado para su región esto. Sí, Ernesto, mire, yo creo que es sencillo. Yo he venido diciendo que estamos viviendo una sindemia, una conjunción de situaciones exigentes, retadoras. A mí me gusta poco hablar de crisis, pero sí de épocas duras, exigentes, complejas. COVID-19, la temporada invernal más dañina en los últimos años en la historia de Antioquia. Seguimos siendo un territorio lamentablemente violento, con actores armados ilegales en el territorio. El paro nacional fue bastante complejo. Y yo creo que siempre la mejor fórmula para atender cualquier situación de esas es trabajar unidos. Este gobierno le apuesta a la unidad. Nuestro plan de desarrollo de Antioquia, Unidos por la Vida, porque tenemos siempre la visión de que trabajar unidos, con una visión compartida, coordinadamente, articuladamente, no hay tema que no trabajemos de la mano,
de la academia, del sector empresarial, los gremios, los empresarios, del sector social y obviamente el sector público. Yo creo que ese es el factor clave que nos permite unidos superar estas enormes dificultades que enfrentamos. Claudia, la misma pregunta para usted. En el entendido de su relación permanente con los jóvenes, con los estudiantes de la universidad, me imagino que usted ha logrado captar un poco esa sensación. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted hoy, 18 meses después de, no de crisis, sino de momentos muy coyunturales que estamos viviendo? Como dice el gobernador, se configura una serie de eventos que determinan claramente un estado. Yo creo que en el término de los jóvenes, un estado de sensación de no futuro en muchos casos, Sí. o de preocupación frente a ese escenario. Obviamente esta es una juventud mucho más empática, la hemos educado para que sea más empática, más conectada con el mundo y con lo que pasa, y eso pues no en vano genera una sensibilidad mucho más elevada de esta juventud sobre las cosas que pasan. Y claramente esa sumatoria de un Estado que claramente plantea mucho tiempo de los jóvenes en la casa, en cuarentena, por ejemplo, aparecen otros temas que antes no aparecían, que era, por ejemplo, el tema de salud mental, que era un asunto que no es que sea nuevo, sino que de eso no se hablaba. Una de las cosas que deja esto es esa capacidad de poder hablar, que verdaderamente es un tema sustancial en la región y en el país en general. Aparecen asuntos relevantes como la confianza, la necesidad que tienen los jóvenes de confiar en las instituciones y están buscando en cuáles, cómo y cuándo. Por eso las universidades se han constituido como en una casa que los arropa y con la cual se sienten cuidados. Y claramente diría una desnudez profunda de nuestro sistema educativo. Yo creo que este tiempo nos ha desnudado y ha desnudado nuestras vulnerabilidades en todos los niveles, y eso creo que yo veo todo en un escenario de oportunidad. Creo que estamos en un momento donde a veces uno necesita estas revolcadas para mostrar un nuevo renacimiento. De hecho, el renacimiento históricamente nació después de la peste negra. Eso revolcó un montón de estructuras en su momento. Y creo que este es un tiempo de ese renacer en muchos ámbitos, y siento que los jóvenes lo visualizan así. Y desde el sector privado, doctor Juan David, ¿ustedes cómo han percibido todo esto? Porque el sector privado también se la ha jugado mucho con todo este momento particular de la historia que estamos viviendo. Allí, desde la esfera donde ustedes se mueven, ¿cuál es el análisis, el diagnóstico que hacen de todo esto que nos ha ocurrido? Pues mira, Ernesto, nosotros particularmente en Sura, por tener una incidencia pues grande en el tema de salud, Sí. quiero rescatar un tema que lo decía el gobernador, y hemos sido testigos del trabajo conjunto que se ha hecho. Sin ese trabajo conjunto hubiera sido imposible lograr lo que se ha logrado. ¿Qué pasa con el sector privado? El sector privado, en ese genuino interés de construir lo colectivo, indudablemente nos movemos más rápido, tenemos más velocidad que el sector público, y ahí es donde se conjugan esas capacidades de actuar en la coordinación de lo público, porque ante estos grandes desafíos es imposible uno actuar solo, no es capaz. No es capaz la educación sola, no es capaz el sector público solo, no es capaz el sector privado solo. Y eso nos reta, porque los desafíos no solamente de esta pandemia, los desafíos de futuro exigen más coordinación, exigen más conversación, exigen más articulación, y yo creo que es el aprendizaje que podemos tener de la pandemia, porque lo hemos vivido así, es que definitivamente esa es la fórmula para poder afrontar esos desafíos. Y desde el punto de vista, pues, el gobernador nos ha convocado a una mesa donde estamos todos los actores, y realmente hemos dado una respuesta que, con sus matices, sus dificultades, pero que si uno pues evalúa cómo se ha hecho, es eso. Y yo creo que también, hablando de la historia nuestra en Antioquia, cuando vimos esa época de violencia tan tenaz, también fue lo mismo.
podernos articular, poder trabajar conjuntamente por un propósito, en ese caso de ciudad, en esto también tenemos un propósito de región, de país, y esa es articulación. Muy bien, gobernador, cuando el doctor Juan David dice que ha sido esa articulación lo que nos ha permitido afrontar esta situación, deme casos concretos o un caso concreto en donde se pueda reflejar el fruto de eso que él acaba de decir. Son muchos, pero mire Ernesto, Uno que En- me sirva de Sí. ejemplo para que el resto del país lo vean. pues hablemos de COVID-19. Desde que inició la pandemia, el propósito común de todos fue salvar vidas. Ok. Aumento de camas de cuidados intensivos en Antioquia de 480 a 1.600, con aporte de recursos económicos del sector privado para comprar ventiladores y camas de cuidados intensivos. Aporte del sector privado para montar laboratorios. Aporte del sector privado para una estrategia de tapabocas por la vida, para llegar a todos los rincones de Antioquia con tapabocas. Con la academia, el Observatorio de Economía y Empleo en la mesa de empresarios, con la academia, con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, con un equipo de epidemiólogos que yo siempre dije son nuestra luz, que con las cifras, las proyecciones que poníamos sobre la mesa, las cifras nuestras, las cifras de Sura, las cifras de los empresarios tomando decisiones coordinadas y articuladas. Hemos superado este momento histórico gracias a esa unión de esfuerzos y capacidades con esa visión compartida. Empresarios antioqueños comprando vacunas y obviamente del país, pero yo creo que esa iniciativa claramente fue de Antioquia. Las cajas de compensación familiar en una gran apuesta para trabajar unidos en la prevención, en la atención, en la vacunación. Son muchos los ejemplos, eso pues en COVID-19, pero si hablamos de los comités Universidad, Empresa, Estado que hay en Antioquia, en todas las regiones de Antioquia, lo que está pasando en el Bajo Cauca es importantísimo. Lo que está pasando en el Urabá es muy importante con los CUES, una región donde seguramente habrá puertos, donde las vías 4G están llegando, donde hay grandes apuestas e inversiones. Voy a poner otro ejemplo con nombre propio, Sura. Cuando toma Sura la decisión de crear el laboratorio de biotecnología, inmediatamente yo personalmente me puse en contacto con el presidente Gonzalo Restrepo y le dije, dígame presidente, ¿qué hay que hacer para que Baxtera se quede en Antioquia? Y ellos tenían opción para irse para Cundinamarca, para el Valle, para Antioquia, y logramos que el municipio de Río Negro definiera unos beneficios tributarios, y la semana pasada tuvimos esa maravillosa noticia de que ese laboratorio de biotecnología en el que va a haber una inversión inicial de $50 millones va a generar empleo. Claro. Es una realidad en Antioquia. Sí. Doctor Juan David, en la misma tónica que venimos, para el sector privado también representó un reto en lo que usted ha hablado ahorita de lecciones aprendidas y en materia de empleo. Y como este especial se llama Antioquia, una región imparable, ¿cómo han afrontado ustedes eso? Es que me toca usar la palabra, gobernador, crisis. Esa crisis del empleo que se traduce en los jóvenes y en las mujeres. Desde el sector privado, ¿ustedes cómo han tratado de poner talanquera a eso, de ser innovadores, de tratar de que ese no se nos convierta en un drama mayor? Mira Ernesto, varias cosas. Desde que arrancó la pandemia, nosotros pues, nos guiamos por 4 principios. Uno era obviamente proteger la vida, el otro era proteger el empleo, reactivación económica y cuidar la solidez de las compañías. En la protección del empleo no solamente, digamos, vamos a mantener a todo el mundo el 100% sin ningún artificio para mantener ese empleo, sino realmente trabajando. Nosotros creamos 2.400 puestos de trabajo durante la pandemia el año pasado y casi quedamos por otros 1.000 este año, producto pues, de atención de la pandemia, pero en la articulación de un ente que tenemos acá en Antioquia y que existe en otras zonas del país, que es ProAntioquia, también los empresarios se propusieron crear un número de empleo juvenil para poder apoyar el tema de la crisis. Nosotros en el caso específico
nos pusimos adicional a eso un 2% más, que significa 400 empleos adicionales en jóvenes. Ahora, a través de la innovación, del desarrollo de nuevos programas, es buscar lo que sea sostenible y que cuando Claudia decía ese imaginario de no futuro, no venga, sí hay futuro. Y el futuro se construye entre todos, haciendo inversión, trabajando. Y perdóname un segundo, otra cosa que es muy importante, es apostarle que el conocimiento a través del talento humano es lo que nos da la competitividad a las empresas. Entonces, si tenemos jóvenes mucho mejor preparados, vamos a hacer unas compañías más sostenibles y vamos a tener más desarrollo como país. Y déjeme hacer esta pregunta simple pero contundente. ¿Ha sido fácil? Fácil, no ha sido fácil, pero es posible. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si nosotros tuvimos que montar un call center que atendió en pico de pandemia 35.000 llamadas día. Wow. Eso no es fácil. Pero cuando uno entiende esas crisis, sabe que es posible y ya se puede dimensionar para otros temas. Lo mismo nos preguntaban con la planta de producción de biológicos. Nos pusimos a la tarea y los astros confluyeron para encontrar las personas indicadas y vamos a sacar esto porque no podemos pasar después de este revolcón y quedar parados en el mismo sitio. Eso es lo que le inyecta el sector privado a una economía, es la capacidad de dinamizar y de transformarnos y de apostar a futuro. Eso, digamos que lo podemos repetir en muchas industrias y sé que ustedes van a hablar ahora del desarrollo de infraestructura, es la misma historia, venga cómo nos metemos en la cabeza de que es posible, de que tenemos el talento, de que somos capaces de producir el conocimiento y que nos articulamos para hacerlo realidad. ¿Usted quería agregar algo, gobernador? Y cómo de las crisis o volver las crisis oportunidades. Y un ejemplo, pues Antioquia perdió por la pandemia 300.000 empleos. De las 9 subregiones de Antioquia, prácticamente 8 ya están en el nivel de empleo como antes de la pandemia. Solo el área metropolitana del Valle de Aburrá todavía tiene un reto. Y hay una alianza que llamamos ¿Qué hay para hacer? En donde el sector privado, las cámaras de comercio, 100 empresas aliadas aumentan el 2% de la nómina, todo ese empleo dirigido a jóvenes, aprovechando los beneficios que dio el gobierno nacional y en ese reto de crear 10.000 empleos en el área metropolitana. Muy bien, estamos en este foro de Antioquia, una región imparable, con 3 invitados muy especiales. Está el presidente de Sura, está la rectora de AFID, está el gobernador de Antioquia, tratando de entender de dónde sale ese poder resiliente de los antioqueños para afrontar situaciones complejas como esta. Yo estoy haciendo el deber de no mencionar la palabra crisis, como dice el gobernador, y de salir adelante. Y vamos a ir a temas puntuales, gobernador. Esta es una transmisión especial de Teleantioquia y de la Casa Editorial El Tiempo. Vamos a temas puntuales. Yo estuve preparándome para esta charla con ustedes y encontré algo que se llama Agenda Antioquia 2040. Agenda Antioquia 2040, que por el solo nombre nos va a resultar bastante leccionador a los que estamos siguiendo este foro, gobernador. ¿Qué es Antioquia 2040? Bueno, voy a tratar de ser concreto. Es un programa bandera del Plan de Desarrollo de Antioquia. La Agenda de Antioquia 2020 cumplió su ciclo y este momento histórico, desde que Aníbal Gaviria inició la campaña, dijo, tenemos que construir el sueño colectivo de Antioquia, que es la Agenda 2040. Es una visión a largo plazo. Entonces estamos trabajando en la construcción del Plan Estratégico de Antioquia, con esa mirada temporal del 2040. Estamos recorriendo toda Antioquia, llevamos 105 municipios en ese diálogo social territorial. En cada municipio se realizan una serie de talleres. Ayer estuvimos en Yolombó, en el encuentro zonal con 10 alcaldías. Allí se construye el manifiesto zonal y en esa construcción, en octubre y noviembre, vamos a estar en los encuentros subregionales. Pero la agenda también tiene unos diálogos sectoriales, por ejemplo, el de la educación, el de salud y bienestar. Hay 10 temas sectoriales que estamos trabajando y lo que estamos es construyendo el plan estratégico de Antioquia con la mirada temporal a 2040
para que en Antioquia se siga construyendo sobre lo construido. Lo que nosotros estamos hoy soñando es que este plan estratégico sea la hoja de ruta para que los próximos 5 gobiernos trabajen con esa hoja de ruta para el bienestar, el desarrollo de Antioquia. ¿Qué hay para hacer, Claudia? Hablemos de eso que ya el gobierno nos anticipa. ¿Qué hay para hacer? Ahí cómo entra la academia en todo este proceso y en este proceso de 2040 también, ¿cómo está la academia involucrada? Miren, yo creo que uno de los temas más relevantes de todo este ejercicio es que esto nunca es una conversación de un lado. O sea, no es que la gobernación lo llame al final de cuentas y le diga, mire, yo tengo una agenda que se llama 2040, aquí la tienen, vean a ver qué van a hacer. Vengan a ver cómo ayudan. ¿Sí? No, por el contrario, ha sido como una convocatoria desde el principio de, miren, somos conscientes, además el gobernador lo ha planteado múltiples veces, somos conscientes que los gobiernos pasan, o sea, los gobiernos son de 4 años y dejan muchas cosas, pero también pasan. Entonces, la custodia en el tiempo, ¿quién la hace? Y parte de ese ejercicio de garantía, de acompañamiento de largo plazo, en muchos casos los hacemos la academia y las empresas y las organizaciones sociales, que en últimas tenemos unos tiempos distintos. Entonces, la importancia del mecanismo que Antioquia ha desarrollado históricamente, que a veces es difícil de comprender en otras regiones, de por qué para esta región es tan importante esas alianzas público-privadas, empresa, Estado, universidad, organizaciones sociales, es porque el pensamiento de largo plazo, ojalá uno quisiera resolver los problemas en 2 años, y hay cosas que logramos porque hay aceleradores que lo permiten y que uno permite hacer el cambio, pero hay otras que requieren palanca de tiempo. Esas que requieren palanca de tiempo se hacen esenciales en una debida articulación, porque si no, no hay como quién los abraza y quién los lleva. Entonces, la academia y las empresas lo que tratamos de hacer en ese escenario, en la construcción de valor público, es poder acompañar. Uno no va a resolver los problemas que el gobierno va a resolver porque son del gobierno, pero uno sí puede contribuir para que desde el conocimiento, desde la agenda del saber, desde los temas especializados y desde lo que sabemos hacer lo podamos mantener. Esos 2 casos que tú planteas son esenciales porque quien jalona finalmente es el gobierno y dice, ok, venga, vamos a aprovechar estos temas, por ejemplo, el de, ya se me escapa, vamos para ¿qué hay para hacer? Tiene esa particularidad y es que el gobierno dice, aquí hay unas posibilidades, venga Pro Antioquia, venga la ANDI, vengan organizaciones, ustedes cómo se van a dinamizar para que lo hagamos juntos, no que lo haga cada uno lo puede hacer, pero ¿por qué no lo hacemos apalancado de una manera en que podamos hacerlo todos juntos? Yo creo que ese es el gran, cuando tú preguntas dónde está ese secreto que hace de alguna manera que la región sea imparable, yo tendría para decir que en parte es saber que todos somos responsables de la generación del valor público de la región y que cada uno puede hacerlo. Doctor Juan David, usted es paisa. Sáqueme de la duda, ese ¿qué hay para hacer? Es paisa, ¿cierto? Uno llega aquí y a uno se le pregunta, bueno, ¿qué hay para hacer? Desde el sector privado, ¿qué hay para hacer? ¿Y usted cómo se involucra en todo esto? Bueno, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y lo digo en la perspectiva de reconocer lo que se ha hecho, pero también de lo que nos falta. Porque creo que eso es lo que nos mantiene en una agenda compartida a todos y que nos dinamiza desde el sector empresarial o desde el educativo o desde el sector público. Reconocer eso, tener digamos esa visión compartida y articulada nos pone en esa dinámica. En el sector privado, desde el punto de vista de lo que tenemos y en el caso de Sura, digamos, nosotros tenemos un direccionamiento muy claro que nos guía todo el tema de la gestión de las tendencias y cómo empezamos a anticiparnos y a construir desde ya ese futuro que queremos para el bienestar y la competitividad de nuestros clientes. Pero en forma similar, desde el punto de vista de la consolidación de las instituciones, un programa que venimos trabajando y que lo está liderando aquí la rectora en EAFID, Conversemos Colombia, eso es un tema que es para hacer, pero pues estamos cogidos de la noche.
Pero digamos, hay que mirarlo hacia adelante, porque hay que reconocer, hay unas cosas que no nos han funcionado bien, pero entonces, bueno, ¿cómo aportamos? Y en este caso, desde las universidades y de la empresa, en esa consolidación de las instituciones, de la democracia, del fortalecimiento de cómo opinamos nosotros como personas y ciudadanos activos dentro de un deber y un derecho que tenemos, ¿cierto? Desde el punto de vista de las fundaciones, hay unas fundaciones hermosas en todo el país y en Antioquia, Cuentos para Contar, por ejemplo, que es poco desconocida, pero llegar con una biblioteca a los extremos más recónditos. Ahorita estábamos hablando, gobernador, de que ustedes van para Peque y Claudia decía, en Peque hay veredas donde la gente no conoce el casco urbano, pero apuesto que allá hay una biblioteca en esas veredas de Cuentos para Contar. Eso es impensable solamente cuando usted lo conoce. Y reconocer esas historias, vivir esas historias, es lo que nos da el impulso a creer de que sí se puede, de que esto no es un cuento de que no se está haciendo nada y que todo se está destruyendo. Lo que pasa es que cada cual ve lo que quiere ver. Sí. Y yo creo que esta articulación es la que nos pone a ver que sí hay oportunidades, que sí es posible, que sí es, desde el sector privado se puede contribuir a ese desarrollo. Gobernador, me hace favor y me saluda al autor de ¿Qué hay para hacer? Porque es que este foro también puede haberse llamado ¿Qué hay para hacer en Antioquia? Porque es una frase realmente muy potente, es una frase que yo creo que resume lo que estamos hablando. ¿Qué hay para hacer? Es la pregunta constante que se hacen en esta región, aquí los sectores representados. ¿Qué hay para hacer? Siempre hay que hacer cosas, siempre hay que echar para adelante. Gobernador, hablemos un poco de un tema que a mí me llama mucho la atención y yo quiero saber qué viene en eso hacia futuro, es el tema del turismo. Esto es una región turística por excelencia, hemos paseado mucho esta región, los que nos encanta, y usted tiene un plan, no sé si también estará involucrado la academia en eso y el sector privado, pero viene una apuesta grande en turismo. Sí, Ernesto, mire, nosotros creamos la Secretaría de Turismo de Antioquia. Eso no existía. No existía. Y el programa bandera se llama Antioquia es Mágica, porque realmente Antioquia es mágica. Una cosa que es compleja decirla y hay que reconocerla, tenemos costa en Antioquia y los antioqueños nunca miramos los paraísos costeros que tenemos, porque siempre íbamos al Caribe, a Cartagena, a Tolú, y nunca miramos las costas de Antioquia. Las vías 4G, Mar 1, Túnel Guillermo Gaviria y Mar 2, que van a estar ojalá terminadas en este gobierno, nos van a poner a Urabá a 4 horas y media. El enorme potencial turístico que tendrá Urabá con el mar de Urabá, de Arboletes, de Necoclí, a 4 horas y media o 5 horas, nos abre enormes posibilidades. Tenemos municipios con una vocación turística inmensa como Guatapé, Jericó, Jardín, y como Antioquia es mágica, creemos que hay un enorme potencial que queremos en los próximos años desarrollar, pero nuevamente de la mano de la academia, porque hay que hacer mucha formación en capacidades turísticas en los territorios, pero también de la mano del sector empresarial para que invierta en estos territorios. El potencial turístico ecológico o ecoturístico de Antioquia, de tal manera que ahí, en materia de reactivación, en turismo, Antioquia tiene un enorme potencial. ENEAFIT, rectora, ENEAFIT, este tema, ¿cómo se aborda? Digamos, no solamente en el tema del turismo, sino en el tema regional. ¿Qué se le inculca a los jóvenes que pasan por ENEAFIT cuando hablamos de una Antioquia imparable? Mira, Ernesto, yo creo que hay cosas buenas y hay cosas que todavía no hemos hecho. O sea, nosotros tenemos una deuda permanente en el conocimiento de los antioqueños sobre nuestro territorio. Eso es muy de los colombianos, de hecho. Eso le iba a decir, eso pasa en todo el yo país. voy a decir algo, yo alguna vez tengo una anécdota, haciendo mi especialización en geopolítica, un profesor nos puso un mapa de Colombia, y en el mapa de Colombia nos puso a que vacío, pues
solo el croquis, que pusiéramos los nombres de los departamentos, de las regiones, demás, y solo uno terminó el mapa, un francés que estudiaba, que hacía con nosotros la especialización. Y una de las reflexiones que hacían, y el francés nos lo decía, lo que pasa es que ustedes no tienen conciencia de territorio. O sea, el colombiano, a diferencia de un francés, seguramente por la historia de la construcción del país-nación que se vio en Europa, una cosa, lo caminan, es mucho más potente, tiene esa particularidad. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, con las vías no es solo que conecten y generen industria y economía, también permiten que el ciudadano pueda habitar los territorios que no ha habitado. Entonces uno no ve aquello que uno no conoce. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la relación con Urabá, que es una de las regiones más poderosas de nuestra Antioquia, claramente tiene un limitante en muchos casos y es el nivel de conectividad que uno tiene con Urabá. Entonces es más fácil a veces irse en carro hacia Toluco, Beñas, que llegar en carro a Urabá. Entonces eso genera unas condiciones distintas de apropiación. Entonces por eso te digo, tenemos deudas. Uno de los trabajos más grandes que digamos, a mí me parece poderoso de esa agenda de Antioquia 2040 es que muchos jóvenes y muchas personas de sectores académicos, estamos haciendo conciencia de territorio, estamos haciendo conciencia de las subregiones, estamos haciendo conciencia de lo que somos, y ahí es donde claramente uno va generando verdadero desarrollo, porque el verdadero desarrollo pasa porque uno entienda el territorio en el que está, o sea, lo pueda transformar. Y hoy las universidades tenemos esa gran tarea de irnos conectando. ¿Qué hemos empezado a hacer? Uno, participar en procesos para llevar programas educativos a otras regiones. Uno de los temas más relevantes es poder tratar de entender. Desde EAFIT. EAFIT no es muy fuerte en el tema regional, pero debo decir que las universidades como la Universidad de Antioquia, las universidades que tienen más alcance en muchos de esos programas llegan con mucha más fortaleza. Para nosotros el gran reto es que desde acá el nivel de conciencia que se tiene de territorio sea mucho más elevado. Por ejemplo, donde sí somos muy fuertes es contribuyendo en procesos de investigación y acompañamiento en temas regionales, claro. Cómo introducirnos en temas de Urabá, cómo potenciar temas en Cauca, cómo conectarnos con las agendas de desarrollo de la gobernación para no poder decir, listo, mire, aquí lo que tenemos que poner en temas esenciales es una cuenca o un trabajo fundamental como es el Cauca, y podemos trabajar temas tan esenciales como es Urabá, donde hemos acompañado a hacer planes de desarrollo de futuro de Urabá. Entonces hay dos líneas, uno es el de formación, donde claramente las universidades privadas tenemos mucha más limitación para llegar al nivel regional, pero lo hacen las universidades públicas de muy buena manera, y dos, en áreas de investigación y desarrollo, donde nosotros sí tenemos muchas más fortalezas para poder también contribuir en esa dinámica. Doctor Juan David, usted hizo remembranza al comienzo de su intervención en esta charla de cómo en las épocas más aciagas que vivió la ciudad, vivió la región, ese poder resiliente lució. Y yo conocí muchos testimonios de colegas suyos, de empresarios que dijeron, así nos toque pasar por las que pasó, no nos vamos. Acá nos vamos a quedar. Y usted nos ha resumido aquí un poco cuál ha sido el papel clave que ha jugado el sector privado con la academia y el gobierno en superar esta situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo más difícil que viene? Si usted tuviera que decir, estamos haciendo, pero ¿qué es lo más difícil que viene? Yo creo que desde el sector privado, esa creación de oportunidades y articulación en lo social, tenemos que avanzar mucho. ¿Estábamos colgados? En parte sí, y en parte, como decía ahorita Claudia, los jóvenes tienen una expectativa distinta y es legítima, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted avanza, tiene el derecho a subir la expectativa. No es la misma expectativa que tiene una región de Urabá cuando ya ha llegado, digamos, en Sura con fama, hemos llegado con unas soluciones de salud muy importantes, que había una precariedad. Hoy en día usted se reúne con la gente y tiene otras expectativas. Sí. Entonces, es
es ser conscientes de eso, que las expectativas van creciendo, que el mundo cada vez es más complejo, que hay más oportunidades y que tenemos que responder a esas oportunidades, ¿cierto? Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros como región, como país, es tener una diáspora de talento. Y eso hoy lo estamos viviendo, incluso sin salir del territorio, pero entonces tenemos ese trabajo de la competitividad y de que el talento juega el papel más importante para mantenernos competitivos. Hablando del sector nuestro, nosotros tenemos en seguros las empresas más grandes del mundo en Colombia desde hace más de 20 años, ¿cierto? Y precisamente, pues usted revisa los patrimonios a nivel mundial y esas compañías son N veces Sura, N veces. ¿Dónde podemos apostar como capacidad las empresas? En el conocimiento. Ahí es donde el terreno es más plano. Sin duda. Pero tenemos que trabajar todos conjunto con eso. Y estoy hablando desde la competitividad. O sea, pura posibilidad de sostenernos como compañía. Qué buen mensaje, un mensaje que ojalá llegue a todas las regiones del país. Yo tengo tantas preguntas para mis invitados, pero es muy interesante escucharlos porque sale uno como fortalecido después de escucharlos a ellos. Gobernador, 28 billones de pesos es lo que se estima de inversiones de aquí a futuro. Háganos un resumen, eso qué va a significar para la región. Pues Ernesto, yo creo que es el reto. Antioquia en su plan de desarrollo tiene inversiones de 29 billones de pesos, 8 billones de recursos de gestión. Hoy es bastante importante para los territorios, los entes territoriales, los recursos del Sistema General de Regalías. Otro enorme ejemplo de trabajo articulado, obras por impuestos. Antioquia es líder en Colombia en presentación y ejecución de proyectos por el mecanismo de obras por impuestos. Los grandes proyectos viales que se están ejecutando en Antioquia, los proyectos portuarios que yo pues estoy seguro que van a ser una realidad. El proyecto del ferrocarril de Antioquia, que ya tenemos un trazado y logramos que se incluyera en el Plan Ferroviario Nacional. El primer tramo del ferrocarril de Antioquia que este gobierno está impulsando es el Tren del Río, que es un complemento ideal para el metro de Medellín. Nosotros seguiremos avanzando en buscar la financiación de la región, el 30%, para poder ir a la nación por el 70% restante. La inversión, Antioquia es una región que sigue siendo profundamente inequitativa. La mirada nuestra desde la gobernación de Antioquia es desarrollar más capacidades en las subregiones distintas al área metropolitana del Valle de Aburrá. Si hablamos de ciencia, tecnología e innovación, pues esta región metropolitana lleva enorme ventaja a Urabá, al Bajo Cauca, al mismo oriente antioqueño. La gran apuesta nuestra con los comités universidad, empresa, Estado está en desconcentrar esas capacidades en esas regiones. Yo creo que es determinantemente importante fortalecer la capacidad institucional de los municipios. El 90% de los municipios de Antioquia son categoría 6 y tienen precariedades en su capacidad de gestión, de formulación de proyectos. Yo creo que los retos que tenemos son enormes y estamos pues trabajando en esos retos. Creo y estoy seguro que la hoja de ruta que estamos construyendo con la Agenda 2040 va a ser muy, muy importante para el futuro de Antioquia. Muy bien, ya estamos llegando al final de este primer foro Antioquia, una región imparable con 3 excelentes invitados para inspirar a otros, inspirar a otras regiones con lo que viene haciendo este departamento. Inspira, crea y transforma. ¿Le suena familiar, rectora? Inspira, crea y transforma es el eslogan espectacular que tiene EAFIT. Apliquemos ese eslogan a lo que hemos hablado ya para ir rematando, Claudia. Mira, ese es nuestro ADN y yo pienso, EAFIT tiene una particularidad y es que es una universidad que nació en un periodo donde la industria estaba necesitando unas capacidades esenciales. De hecho, nosotros nacemos del mundo de las empresas, una necesidad que tenía el mundo empresarial de generar eso.
de generar nuevas capacidades de talento, sobre todo para el tema de la gestión y lo gerencial. Y ese ha sido nuestro ADN y yo me atrevería a decir que podría ser el ADN de esta región. Esta es una región que se mueve profundamente cuando hablamos de inspirar, es de esa fuerza que tenemos como de soñar y de visualizar otras posibilidades, de que verdaderamente cada problema para nosotros termine siendo una fuerza movilizadora. Pero eso no es suficiente si eso no permite crear cosas. O sea, es decir, podemos ser muy inspiradores, podemos decir que Antioquia es preciosa, pero es la capacidad de crear soluciones concretas frente a eso que nos está moviendo. Pero tampoco es suficiente cuando uno las crea, si eso que uno creó no fue capaz de transformar la realidad. Y de lo que hemos hablado hoy justamente es de una relación que debe generar el poder inspirador, que convoquemos a toda una región alrededor de un propósito, pero que seamos capaces de que ese propósito nos provoque crear nuevas posibilidades y que eso que creemos tenga un sentido profundo, y es transformar realidades desde la equidad, transformar realidades desde los grandes retos que tenemos como región, porque todavía tenemos muchos desafíos por delante. Sí. Juan David, me quedo con una frase que dijo Claudia al comienzo, y es que después de la peste vino el renacimiento, ¿no? Y yo creo que en este nuevo renacimiento que tenemos que empezar a vivir después de toda esta situación que estamos viviendo, hay algo que no se puede perder, es el diálogo, la capacidad de diálogo. Me gustaría una reflexión del presidente de Sura sobre el tema del diálogo en este foro especial que hacemos con El Tiempo y Teleantioquia, en Antioquia, una región imparable. Mira, yo creo que, y pues de lo que hemos vivido también, como no producto de la pandemia, pero que lo puso pues a flor de piel todos con más fuerza en la pandemia, que fue el estallido social, y una de las cosas que hemos reconocido desde el sector empresarial es que nos ha faltado diálogo con todos, con el sector público, con los parlamentarios, con la academia, y creo que en ese diálogo nos encontramos para precisamente el ejercicio que decía el gobernador para la construcción de agenda, ¿cierto? Que ahorita pues en recorrer esos municipios, yo decía, 105 municipios, le faltan 20 y lo va a lograr en este año, al ritmo pues que lo están haciendo, pero eso es para poder entender qué es lo que realmente nos pasa, y hablamos de diversidad y de comunicarnos, y realmente la comunicación es muy, muy compleja. Las expectativas que tiene un muchacho en la Comuna 3 o en la Comuna 8 son muy distintas a lo que tiene una niña en Caldas, por poner cualquier parte, o en el Urabá, ¿cierto? A nosotros, por ejemplo, producto del diálogo y que vamos a hacer un proceso de expansión en las regiones en salud, nos decían en Urabá, nosotros necesitamos la salud acá para que la gente no venga a trabajar y se vaya, sino para que se instale en la región. Un principio elemental, pero cuando usted está allá, como que conecta, ¿cierto? Ese tipo de cosas realmente suenan obvias, pero si no es a través del diálogo, de vivirlo. Yo soy buen lector, pero una diferencia muy grande es leer la historia y otra cosa es vivir la historia. De acuerdo. Y cuando la caminamos, conversamos, dialogamos en eso es vivir la historia, y así transformamos realidades. Que pase por la piel, Sí. como dicen. Sí, muy bien, gobernador. Remate usted con una reflexión final, ya que nos dejó tan inspirados Juan David con lo que acaba de decir. Ernesto, mire, yo creo que hay que partir primero de la confianza en las instituciones y entre las personas, porque si no hay confianza es muy difícil que nos unamos frente a propósitos comunes. Y el segundo tema que para mí es muy importante es, en estos momentos retadores, exigentes, complejos, tenemos que ser mensajeros de esperanza, porque no puede haber otra opción. ¿Qué tal los gobernantes siendo mensajeros de desesperanza? Eso no puede ser posible. Y ahí también tenemos un enorme reto, precisamente en esa ruta
de trabajar por el beneficio común, por las comunidades, que es la razón de ser de todos. Muy bien. Ustedes los acaban de escuchar al gobernador de Antioquia, a la rectora de AFID, al presidente de Sura, aquí en la ciudad de Medellín, donde hemos estado transmitiendo este foro especial de El Tiempo y Teleantioquia. A los tres, muchísimas gracias. De verdad, nos vamos muy inspirados con las reflexiones de ustedes. Muchas gracias, doctor Juan David. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Claudia, del gobernador. Gracias. Claudia, muchas gracias. Encantada, Ernesto. Fue un Gobernador. placer. Ernesto, Encantado. muchas gracias. Nos quedó faltando tiempo. Nos quedó faltando tiempo, pero hacemos otro. Ese es el poder de la buena conversación. Sí, sí. Siempre Sí. queda uno como en... Sí, pero con ganas. lo importante es que estas reflexiones, que esa palabra de confianza, esa palabra de diálogo, esa palabra de seguir inspirando desde la academia, ojalá irradie en todas las regiones. Ese es el propósito de este foro, que todos aprendamos de las experiencias de tres sectores que son vitales, no solamente para Antioquia, tienen que ser vitales también para el resto del país y que inspiren al resto del país. Ese es uno de nuestros objetivos con este foro. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte del foro Antioquia, una región imparable. Vamos con otra cápsula a nuestro compañero Darío Restrepo y ya viene, no se lo pierdan, Paula Bernal de Consejo de Redacción de Teleantioquia y también su foro que va a estar muy, muy interesante. Muchas gracias. Naúl, Señor Darío. carambas, qué ¿Cómo está? gustazo verlo. Ah, ¿Cómo le va? pesado, muy bien, Usted sí, siempre señor. en lo suyo, ¿no? Ah, aquí haciendo un poco de motricidad. Sí, Venga, sí. lo invito para que conversemos allí. Muy bien, cuénteme, Raúl, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, nosotros más que hacer magia, lo que hacemos es, como tengo una filosofía que digo, la magia no es el arte de transformar objetos, sino el de transformar vidas. ¿Y usted lo siente como un oficio, una profesión, un entretenimiento, No, yo lo siento como un don, como un don? como un don. ¿Y en qué siento. consiste su don? En que cuando uno hace un juego de magia, los lleva a otro mundo, a otro, no están como en el aquí. ¿Algún momento de algún episodio, de algún detalle de su vida de niño debió salir el cuento de la magia? Claro, vi un mago que Ajá. apareció un billete y yo dije, esto es lo mío. Los magos no trabajan. Pero usted pensó fue No, en de aparecer una, billetes. de una. ¿Ah? Y se lo dio a una niña Ajá. y ella me invitó a un Compró. bonjour. Fue la primera vez que yo me comí un bonjour. ¿Y usted ahora aparece plata también? Porque estoy en esa- problemas. No, no, lo hago, Darío. Sí, ¿Sí? sí, o sea, tienes o sea, lo duplico. Ah, lo duplica. Sí, sí, A ver, permítame. no, si me va a duplicar, voy a Sí. sacar el más grande. Darío, permítame, mira el billete. Mire los últimos 3 dígitos del billete. Los últimos Lo voy a 3 duplicar, dígitos esto del es billete, o increíble. sea, estos. Sí, o los 4. 653, bueno, 9653. 96.53. Es el único billete. Es el permítame, único Darío. billete. Me voy a poner las mangas acá porque dicen que los magos meten las cosas por las mangas y eso, Sí, de sí. verdad. Es increíble, mire. Doblo en 2 partes. 4, usted nunca había visto esto. 6, cerquita acá. 8 partes y es maravilloso. Salen 2 billetes de... No, perdón, Darío. Uy, me equivoqué de palabras mágicas. no me diga Perdón. que en lugar de multiplicarme mi No, no, billete, me lo equivoqué. desapareció. Porque Me equivoqué. Como ser humano a veces estamos en cometemos líos. errores. Disculpe, Darío. Permítame, Darío. Entonces uno tomaba el billete nuevamente. Mira, se dobla en 2 partes. Ojo. 4, 6, 8. Es increíble, maravilloso. No puede ser. Con un poco de magia. Solamente hay que creer. No puede ser, 9653. ¿Usted mismo se ha desaparecido de pronto? Bueno, Darío, hace Porque 3 eso- años, me operaron de un tumor en el cerebro. Sin embargo, al tercer día a mí me iban a desconectar. A mi esposa la llamaron muy temprano para que firmara el consentimiento y ella dijo, no, no lo voy a firmar. Para morirse ya. Sí, dice, no lo voy a firmar porque él tiene una frase, los ilusionistas no mueren, desaparecen. Y yo sé que él desapareció, pero va a regresar. La maga es su esposa. Sí, con seguridad. Naúl, me encantó verlo, me encantó tenerlo aquí de nuevo y lo felicito. Usted resucitó, es lo que veo. Naúl, Darío, vea, mire, a ver, observen la varita mágica. ¿qué va a hacer? ¿No? Somos Ah, profesionales, claro, que no, todo que esto somos y ahora sí ha profesionales, cambiado, claro. somos Ahora profesionales. sí. Señor Darío, Señor, Muchísimas encantadísimo. muchas gracias Que por la esté muy bien, invitación. mucha suerte. Gracias.
Cordial saludo, bienvenidos a este segundo panel del foro Antioquia, una región imparable. Gracias a quienes están en sintonía a través del streaming del Tiempo, Casa Editorial y también a través de Teleantioquia. En esta segunda parte de este foro vamos a abordar todo el tema de productividad sostenible y para eso pues vamos a estar revisando temas de infraestructura, innovación, sostenibilidad, los impactos para esta región y cómo ha sido la recuperación después de las medidas adoptadas en el país por la pandemia del COVID-19, cómo se proyecta Antioquia en un futuro. Y por eso vamos a presentar a quienes estarán con nosotros en este conversatorio, en la dinámica de lo que vamos a abordar. Y está con nosotros Ana Ligia Mora, quien es la directora de Corantioquia. Corantioquia es la corporación ambiental más importante del departamento de Antioquia, agrupa 80 de los 125 municipios del departamento. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia y en legislación ambiental. En su trayectoria se ha destacado por ocupar diferentes cargos públicos y privados, exdiputada del departamento de Antioquia y ahora directora de esta corporación. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto de verdad estar en este espacio. Es una gran oportunidad para nosotros como autoridad ambiental también mostrar esa otra cara, que no somos solo un trámite y que es muy importante, pero que estamos aportando contundentemente a la reactivación económica, al desarrollo, al crecimiento de nuestro territorio. Muchas gracias al Tiempo y a Teleantioquia por la invitación. También está con nosotros Manuel Felipe Gutiérrez, actualmente es el presidente de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, abogado, economista con maestría en Derecho, experto en temas de infraestructura, fue viceministro de Infraestructura durante el primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Pues presidente Manuel, bienvenido a este foro. Muchas gracias, Paula, un placer estar acá de verdad. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que me acompañan en este panel. Y completamos ese panel con Mauricio Osa Echeverry, él es el presidente del grupo ODINSA, administrador de empresas de la Universidad EAFIT de Medellín, especialista en mercadeo internacional de esta misma universidad, profesor en cursos de posgrado de las universidades EAFIT, Pontificia Bolivariana, Javeriana, Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario. Desde el año 2017 es presidente de la Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Presidente, bienvenido también a este foro. Muchas gracias, Paula, por la invitación, a ti, a Teleantioquia, al Tiempo, a mis compañeros de panel, un saludo muy especial. Y cuando hablamos de Antioquia como una región imparable, pues es indiscutible la necesidad de revisar lo que ha venido pasando durante un año 2020 y también un 2021 que estuvo marcado por diferentes restricciones en el país. Pero el sector de la infraestructura se convirtió en ese motor de reactivación, incluso en garantizar parte de esos empleos durante las medidas que se adoptaron en Colombia por la pandemia del COVID-19. Doctor Mauricio, empecemos analizando ese tema. ¿Cuál fue el papel del sector de la infraestructura durante ese tiempo, durante ese año, pues que fue tan complejo? Cuando nos vimos enfrentados a la contingencia del COVID y a la necesidad de suspender las actividades, inmediatamente nos vimos en la necesidad imperiosa de buscar conjuntamente con el gobierno, y en eso tengo que reconocer que la ANI fue absolutamente receptiva, en mirar cómo podríamos hacer que las obras continuaran para preservar el flujo de inversión y los empleos en las regiones. Y aquí es muy importante aclarar que la infraestructura que se está construyendo es completamente vascular en el país, es decir, muchas veces no se identifica y se ve fácilmente, pero es muy importante lo que se está haciendo. Y cerrado el paréntesis, entonces logramos presentar proactivamente al gobierno y fueron aprobados una serie de protocolos muy rigurosos de bioseguridad que dieron lugar a que solo 3 semanas después de la suspensión se pudieran reiniciar todos los proyectos y las obras. Con eso se conservaron todos los empleos en las obras, se aseguraron todos los flujos de inversión que, dicho sea de paso, provienen de aportes del sector privado y de aportes del sector financiero para asegurar que las obras hayan alcanzado, como estaba previsto, sus programas de ejecución, y seguramente Manuel se referirá a eso más adelante. Claro que sí, es que vamos a entrar a ese punto porque Antioquia es clave en toda la ejecución de las autopistas de cuarta generación. Aquí se concentran gran parte de esos proyectos, o por lo menos pasan por Antioquia. Y teníamos esa inquietud, dice, si se iban a parar las obras o se iban a garantizar los empleos, doctor Manuel. Bueno, pues vea, acá pasaron varias cosas, Paula, que es importante mencionar. No teníamos un manual para manejar la pandemia. Cuando llegó fue muy complejo y lo primero que tuvimos que hacer fue adoptar medidas urgentes
para adoptar ya protocolos y poder avanzar. Y acá en el departamento de Antioquia hicimos una alianza de 3 partes. Estábamos nosotros, estaban las concesiones y la gobernación de Antioquia. Y siempre con una premisa clara: no podemos perder empleo, tenemos que ejecutar las obras y tenemos que avanzar rápidamente porque necesitamos esas obras para mejorar los índices de competitividad. Entonces nos sentamos a trabajar y fue el primer sector que se reactivó. Sí. Pero pues imagínense, era trabajar en túneles con tapabocas, con las máquinas, no era fácil. Y dijimos, bueno, pero lo tenemos que hacer bien, y fuimos paulatinamente aumentando los índices de productividad, la cantidad de gente trabajando en las obras, hasta que nos adaptamos y empezamos a trabajar bien. Le doy un dato. Hoy en el país, directos, Sí. tenemos 70.000 personas trabajando en nuestros proyectos. Indirectos son más o menos 200.000. O sea, en la mitad de la pandemia tenemos cerca de 300.000 personas trabajando en nuestros proyectos. Y le doy un dato también en Antioquia. Es que acá estamos invirtiendo cerca de 18 billones de pesos en infraestructura. Acá nunca se había hecho eso. Por ejemplo, el Mar 2. Mar 2 fue un proyecto que logramos poner a funcionar hasta el 2020. Entonces, llega la pandemia, es necesario adoptar algunas medidas, pero rápidamente se recupera el ritmo de las obras y hoy tenemos cerca de 5.200 personas ahí en los frentes de obra, trabajando, avanzando muy rápido. Eso hizo que pasáramos del 0% a tener cerca del 65% de avance en este proyecto. Y lo vamos a entregar el otro año, en Pacífico 2. En Pacífico 2 lo que nosotros estamos haciendo, o lo que se logró hacer, es concluir una concesión en la mitad de la pandemia, porque la pandemia no se ha terminado y la concesión la vamos a entregar en las siguientes semanas. De hecho, ya está lista, la está revisando la interventoría. Y acá puedo durar media hora contándole qué hemos hecho en cada uno de los proyectos. Pero lo más importante es la capacidad de resiliencia. Tenemos un problema, lo enfrentamos todos porque esto es una alianza, sector privado, sector público, y salimos adelante. Y los proyectos se ejecutan. Resiliencia que también está muy centrado, relacionado con los temas de sostenibilidad, porque sin duda esas medidas restrictivas, lo que vivimos durante el año 2020 con toda la pandemia, las medidas de contención, pues también nos dejaron muchas enseñanzas en términos de sostenibilidad y en temas ambientales. Por eso, pues directora, yo quisiera que desde su parte como cabeza de esa corporación ambiental como es Corantioquia, nos cuente qué enseñanzas dejó esa pandemia. Bueno, el aprendizaje, Paula, fue muchísimo, fue inmenso y seguimos en esa ruta de aprender. Y creo que para bien, a pesar de que la pandemia nos dejó y nos ha dejado tantas tristezas, pero también muchas lecciones aprendidas. Por ejemplo, nosotros veníamos en la ruta, en la entidad, de poder dinamizar mucho la decisión en los trámites ambientales para poder aportar a un crecimiento, a un desarrollo económico. Cuando empieza a reactivarse luego de la primer cuarentena, pues que los sectores, sobre todo el de la infraestructura, empieza nuevamente a trabajar. Nosotros también hicimos ese llamado a todo el equipo. Bueno, nosotros somos fundamentales para que esa reactivación se pueda dar. Ellos dependen de un trámite y de una decisión oportuna por parte de la corporación, y es ahí donde también tenemos que ajustar los procesos, los procedimientos. En cuarentena pues teníamos que desplazarnos hasta el lugar a hacer la visita, hacer el recorrido, pero sobre todo entender desde lo social que nosotros no estábamos alejados a esa realidad y que teníamos gran oportunidad de aportar. Y de ese aprendizaje que resulta, hoy tenemos unos trámites que lo debo de decir con mucha humildad, pero que es importante resaltarlo, con unas decisiones mucho más oportunas. Vimos que se puede hacer control y seguimiento virtual, documental, que tenemos que creer en nuestro usuario y en la información que nos comparte. Tenemos tiempos mucho menores de la norma. Les quiero compartir. En ese aprendizaje del año pasado, este año, en enero, adoptamos una resolución donde pasamos de decidir trámites en 90 días a decidirlos en 35 y 40 días. Ese es el aporte más claro para que nuestros empresarios y nuestro sector en general, cualquiera que sea, que genere empleo, pues pueda seguirlo haciendo. En lo demás, pues sí logramos parar un poco, y ahí es donde logramos ver especies o avistar especies que no habíamos visto en nuestras calles, en nuestras ciudades, y eso yo creo que a todos nos alegró mucho, pero resulta que sí estaban ahí, y es la reflexión.
tenemos que hacer también de vez en cuando un par en el camino y apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor, valorarlo, y es ahí donde la corresponsabilidad, donde el trabajo mancomunado entre las instituciones públicas y privadas cobra mayor peso, y ahorita pues les vamos contando que eso es una realidad y que la pandemia lo que hizo fue acelerar, digamos, ese camino que hoy da muchas buenas noticias al territorio. Y es que estamos revisando casos de éxito. Lo que usted nos plantea es esa innovación que también surge a propósito pues, de enfrentar una situación muy difícil. Doctor Mauricio, ahorita se hacía hincapié en el tema de las obras que hoy tienen un avance pues, muy importante, una ejecución que en muchos casos supera ya el 90% y que no se retrasó justamente por esas medidas. ¿Qué se aprendió para que esas obras avanzaran tan rápidamente, aún con toda la coyuntura, los riesgos de brotes de COVID-19, entre otros factores? Sí, efectivamente todos los proyectos avanzaron, sin excepción. Hay un caso que es el de Pacífico 2, que Manuel hacía referencia, se terminó durante la pandemia. Si fuimos capaces de terminar el proyecto durante la época de la pandemia sin disminuir para nada el ritmo de la construcción y asegurando todos los elementos o todas las condiciones de bioseguridad. Yo creo que esa pausa a la que hacía referencia Ana Ligia ahora nos volvió a todos mucho más conscientes del tema ambiental, del tema social, que si bien es algo de lo que se viene conversando de tiempo atrás, probablemente no habíamos tenido ocasión de profundizar ni de pensar en planes concretos para llevarlos a cabo. Y creo que eso es una sensibilidad que va a quedar en todos los proyectos de infraestructura, que nos ha permitido, conjuntamente con la ANI y aquí en particular con Corantioquia, implementar programas o proyectos específicos, algunos exploratorios para aprender y meternos a conocer, y otros como viejos deseos que estaban ahí parqueados y que no habíamos tenido oportunidad de avanzar. Creo que hay que hacer un reconocimiento a los miles de trabajadores, no entendiendo las condiciones de bioseguridad, no solamente las acataron y las respetaron, sino que trabajaron con el mismo entusiasmo como si no hubiera una condición de riesgo, y creo que eso merece un reconocimiento que de pronto no se ha hecho en la verdadera dimensión, y eso yo creo que nos volvió resilientes, nos volvió creativos, nos demostró que podemos seguir adelante, demuestra ese gran poder que tiene la humanidad de superarse a sí misma frente a condiciones de crisis. Y creo que la infraestructura es un buen ejemplo, porque para citar algunos datos como los que Manuel hacía referencia, efectivamente el plan de infraestructura en ejecución, y lo que seguramente veremos cuando terminen de salir las cifras de este año, es que ha aportado más de 1% en el Producto Interno Bruto nacional, en cuanto a la cantidad de inversión que se hace, pero asimismo es una fuente enorme de creación de empleo. Y pensemos lo siguiente, hablamos siempre del empleo directo o indirecto, ya Manuel citó las cifras, pero ¿y el empleo inducido? Lo que pasa en esa región después de que tiene una infraestructura que antes no tenía y que le permite desarrollar otros sectores de su economía, temas tan en boga como el ecoturismo o el turismo o la agroindustria o los cultivos que, verbo y gracia, en el suroeste se dan con mucha facilidad, de cultivos de café boutique o de especies específicas de determinadas frutas y demás, que no tenían posibilidades de tener un mercado, no tenían dónde llevar los productos, y que ahora la infraestructura, y un tema al que me referiré más adelante, y es un laboratorio social que estamos haciendo en un proyecto, va a permitir que puedan tener proyectos productivos tomando las virtudes de lo que es el trabajo de la tierra. Pues anticipémoslo de una vez, ese laboratorio social, ¿de qué se trata? Las concesiones viales, por la forma en la que son concebidas desde el punto de vista jurídico, tienen que tener un lugar que es como el centro de la concesión, que se llama el centro de operaciones. Sí. Eso es una diferencia grande respecto de lo que es una carretera normal. Es decir, en las carreteras normales uno pues ve el estado del pavimento, la condición de la curva y el peaje. En las concesiones, a partir de la cuarta generación, hay que tener un centro de operación donde es un centro de mando y monitoreo de toda la carretera. ¿Y por qué eso? Porque las concesiones tienen definido un nivel de servicio que hay que asegurar y que van a estar vigilantes a través de las interventorías: grúas, carros, ambulancias, seguridad, estado de la vía, accidentalidad, en fin. Todo eso necesita un sitio de control.
Usualmente eso se hace desde un lugar que no tiene, digamos, nada en particular, más allá de un salón en donde se puedan colocar todo el seguimiento y monitoreo. En el caso particular de Pacífico 2, decidimos invitar a un gran arquitecto a que nos diseñara un centro de operaciones que no rompiera con el paisaje. Y para ponerlo en palabras simples, logramos con su ayuda y con su creatividad diseñar una casa cafetera de más o menos 10.000 metros cuadrados. Sí. En una partecita muy pequeña está el centro de operación y el resto del espacio es para poder crear mercados campesinos, formación para mujeres cabeza de hogar y ferias para que todos los agricultores de la región y todos los emprendimientos de la región tengan un lugar en donde exponer sus productos. Hemos empezado a surtir esa agenda y es un sitio en el que convergen las personas del lugar con todos los que van los fines de semana a pasar la temporada de fin de semana y se regresan durante la semana. Entonces ha sido absolutamente maravilloso. Estamos enriqueciendo la agenda y la productividad. Entonces lo llamamos un laboratorio porque, claro, intuitivamente llegamos a eso, pero verlo ya operando nos llena de muchísima satisfacción. En el entendido que la infraestructura es más allá de la infraestructura física, es la capacidad de tejer, digamos, o de retejer las relaciones de un territorio. Doctor Manuel, hablemos justamente de eso porque no solamente se trata de la vía, sino todos los impactos que están asociados alrededor, el tema económico, el tema social. ¿En qué sentido puede considerar usted todo lo que se está haciendo en Antioquia como casos de éxito? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque acá lo que se está mostrando son varias cosas. Lo primero, se supera el mito que en Colombia no se pueden hacer las cosas bien y no se pueden hacer rápido. Las estamos haciendo bien y las estamos haciendo rápido. Estamos ejecutando al año cerca de 8 billones de pesos en obras en el país. Mire, 4G es la apuesta más grande que se ha hecho en la historia de Colombia en infraestructura. Son 46 billones de pesos. Para dimensionarlo, cuando se hizo el programa férreo en Colombia, empezaron hacia 1860 y terminaron en 1960. La inversión que se hizo en 100 años, en 4G, la estamos haciendo en 7 años. Mauricio Cárdenas sacó un libro recientemente, el ministro de Hacienda del gobierno anterior, y él decía, la infraestructura es un ejemplo de éxito, es un ejemplo de cómo en 7 años hemos hecho más de lo que se ha hecho en 200 años de historia en Colombia, Paula, y esto es muy importante contarlo y contárselo a los colombianos. Es que acá las cosas las podemos hacer y las podemos hacer bien. ¿Por qué? Pues porque entendimos esto como una política de Estado, no como una política simplemente de un gobierno. Nosotros no llegamos a este gobierno a destruir lo que se había hecho antes. Nosotros llegamos a construir sobre lo construido. Yo creo que eso es serio y eso es lo que tiene que hacer el país y en ese sentido se debe continuar. Usted me pregunta cuál es el impacto. Pues el impacto es todo. El impacto es que si usted vive, por ejemplo, en Bolombolo, usted va a estar en 40 minutos en Medellín, cuando se demora 3 horas. Si usted quiere ir de Pereira a Medellín, cuando tengamos las autopistas, los Pacíficos, se va a demorar 3 horas, hoy se demora 6, 7 horas, depende del tráfico, depende de muchas condiciones. Tenemos vías más modernas. Lo que se hizo en Pacífico 2, queremos repetirlo en muchos sitios en el país, y es que los proyectos estén cercanos a la gente. O sea, usted poder tener la capacidad de tener un sitio donde los carros paran, donde los carros, los viajeros se acercan a los campesinos, les compran directamente sus productos, antes no existía. Y no es simplemente el concepto de vamos a cumplir con una obligación contractual y la chuleamos. Entonces vamos a poner un centro de operación que está por allá y si acaso la gente paraba para los baños. Ya no, ya es acercar las vías para generar progreso. Y es que esto lo hacemos entre todos. Y eso es muy bonito, no solamente se genera empleo local, estamos buscando cambiar también las condiciones porque en muchos sitios el Estado no había llegado o no había llegado con fuerza, entonces estamos llevando en muchos sitios el Estado integralmente, eso es muy chévere. Le pongo un ejemplo ahorita de una cosa que estamos estructurando que a mí me encanta, el Canal del Dique. El Canal del Dique realmente no es un proyecto para generar unas mejoras en movilidad, el Canal del Dique es para generar una transformación ambiental allá en Bolívar. Y esa transformación va a implicar, por ejemplo, que el color del agua de la bahía de Cartagena, que hoy ya se volvió casi que color de río,
apenas empieza el proyecto, 1 o 2 años después, vuelva a ser verde. O sea, ese es el tamaño. Y pues usted me pregunta, ¿cuánta gente impacta ahí? 1 millón de personas, inmediatamente. Y mejora las condiciones, por supuesto, no solamente del agua, también el ecosistema alrededor. Ahí tenemos varios parques naturales que se están viendo afectados por la sedimentación del río. Ya cuando esté el canal del dique, esa afectación se reduce, pero en Antioquia, mire, no solamente reducimos tiempos, acercamos las vías a la gente, vamos a cambiar la dinámica local. Si usted vive en Medellín y su mamá vive en el Urabá, usted va a poder ir hoy, pues hoy no, cuando terminen los proyectos en un par de años. Hoy se demora 10 horas. Entonces, si usted quiere ir en un fin de semana, pues tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder ver a su mamá. Se va el sábado a las 5 de la mañana, está ya a las 4 de la tarde y se devuelve al otro día, la vio un ratico en la tarde. Después de estas obras, se van a demorar 4 horas. Es que eso es realmente un impacto familiar, es un impacto de calidad de vida, es poder tener más tiempo para ver los hijos. Yo ahorita lo valoro mucho, tengo una niña de 2 años y cada minuto que la puedo ver es un tesoro. Y usted toca un tema muy importante y es el de la sostenibilidad. Esas obras de infraestructura que también están relacionadas con mejorar las condiciones ambientales en medio de una emergencia climática que enfrenta todo el mundo, directora. Y yo quisiera que revisáramos esos casos de éxito donde la infraestructura se complementa o mejor, tiene como eje fundamental también garantizar esas condiciones de sostenibilidad. Bueno, Paula, muchas gracias porque esto también nos da pie a nosotros a contar desde la corporación, uno, cómo le aportamos a esos retos asociados a mitigar o adaptarnos al cambio climático, pero también cómo aportamos en la reactivación económica. Cuando hablamos de Corantioquia, cuando hablamos de cualquier autoridad ambiental, yo creo que mis compañeros lo dirán, ¿qué piensan? En un trámite, en la licencia, en el permiso y que salga rápido. Y está bien, y es un bloque fundamental y que nosotros todos los días estamos tratando de pulir y de acercarnos a todos los sectores para generar oportunidades. Pero también tenemos otro bloque más amable y es cómo le aportamos también a generar empleo, a generar oportunidades, desarrollo, y ahí tenemos diferentes líneas y cómo también nos adaptamos o mitigamos el cambio climático, cómo ayudamos a la depuración de las fuentes hídricas, ¿cierto? Venimos trabajando contundentemente en la descontaminación, venimos también en el tema asociado a instalación de sistemas sépticos, plantas de tratamiento de agua residual en los municipios, pero tenemos un programa que nos llena de amor, así como el doctor Mauricio hablaba ahora del centro de operaciones, que lo conozco y los quiero felicitar porque hemos sido usuarios de ese espacio que es muy innovador, que muestra una cara muy distinta de lo que es un proyecto vial, donde nosotros también hemos llevado ya nuestros mercados verdes, nuestros hogares ecológicos, pero es el programa de espacios públicos verdes. Nosotros venimos avanzando también, en la medida que ustedes pasan con las 4G, nosotros al ladito nos hacemos a querer también vincularnos en procesos de adecuación de los espacios, pero que sean verdes, que sean grandes aulas ambientales para el disfrute, para el conocimiento, para apropiarnos de lo ambiental. Esa es una ruta que ya emprendimos, ya tenemos realizaciones claras donde aportamos al turismo de naturaleza, que ahorita lo hablábamos, al turismo científico, estamos en el suroeste, en el nordeste, y eso pues demuestra también que hacemos otras cosas, además del trámite como tal. Hay otro elemento que yo quiero destacar y aprovechando los compañeros de panel, y es que el desarrollo de estos grandes proyectos de infraestructura, como son los viales, también a nosotros desde la sostenibilidad nos dan grandes herramientas, las compensaciones. Para nuestros usuarios, grandes o pequeños, cualquiera que sea, es necesario entregar una compensación por el aprovechamiento de los recursos naturales. Hoy podemos hablar que con las 4G que están en la jurisdicción de Corantioquia son casi 50.000 millones de pesos en compensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Unos recursos que van para mejorar las fuentes hídricas, para mejorar nuestros bosques, las coberturas vegetales, nuestra fauna silvestre, y ahí quiero también destacar la labor tan importante que hemos desarrollado con Pacífico 2, con el doctor Mauricio, el doctor Gustavo, que han escuchado y que han entendido y que nos han invitado también a hacer equipo entre lo público y lo privado. Hoy estamos en un proyecto que yo creo que ya no es un sueño, sino que vamos caminando a que sea una realidad, y es la gran clínica para la fauna silvestre en el suroeste de Antioquia, en ese corredor vial.
Eso no se ha visto ni en Antioquia ni en Colombia y lo vamos a hacer realidad gracias a estos proyectos viales, gracias a un trabajo articulado y gracias a que todos estamos priorizando la sostenibilidad y luchar contra el cambio climático. Eso lo logramos en equipo y lo logramos gracias a esa confianza que tenemos para entregar un mensaje de esperanza y un mensaje de que sí es posible hacer cosas que transformen positivamente el territorio, pero nunca separados, siempre en equipo, unidos. ¿Y esa clínica, directora, cómo va ese proyecto? ¿Ya está en construcción o cómo va? Sí, esa clínica resultó de una conversación entre Pacífico 2 y nosotros, tratando de buscar el camino para que ese plan de compensación optimizarlo al máximo y que llegara realmente con grandes beneficios al territorio. Y estamos en el proceso de aprobación del plan de compensación y yo me atrevo, doctor Mauricio, a decir que este año por lo menos vamos a simbólicamente colocar la primera piedra, ya tenemos diseños, vamos también a apoyarnos de el gran profesional que diseñó el Centro de Operaciones de Pacífico 2 con algunos elementos que nosotros ya tenemos adelantados, pero ya podemos decir, y hoy en este panel creo que podemos dar, doctor Mauricio, esa gran noticia, doctor Manuel, de que es una realidad y que un proyecto vial, todo lo que genera, todo el desarrollo que genera, tema de turismo, de naturaleza, hoy a nosotros desde la corporación nos llegan todas las solicitudes, todas las iniciativas de proyectos de desarrollo. Obviamente está el reto de hacerlo bien planeado y que realmente denote un desarrollo adecuado y positivo, pero vamos a entregar esa noticia y muchas otras que se van a dar en las otras concesiones. Quiero también decirle al doctor Manuel y al doctor Mauricio que tenemos un gran reto y es que Pacífico 2 poco a poco se va convirtiendo en un referente para Antioquia y para el país, pues sabemos que todos son sumamente responsables y comprometidos, pero lo que hemos hecho con Pacífico 2 creo que es digno de replicar y de contarlo en todos los espacios y por eso tan importante lo que ustedes han permitido hoy. Directora, usted toca el tema de la relación entre Antioquia y el resto del país y vamos a enfocar esta siguiente fase del panel sobre ese tema, doctor Mauricio. Yo quiero que empecemos hablando sobre esos casos de éxito que le aportan al país desde Antioquia. Sí, con mucho gusto, pero creo que me tengo que devolver un segundito a lo que acaba de decir Ana Ligia, porque realmente, y Manuel también, es que yo quisiera invitar a quienes nos ven, a quienes tengan ocasión de seguir esta conversación, a lo siguiente. Hay que entender el contrato de concesión, los contratos de concesión y particularmente los de cuarta generación son sofisticados, son complejos, son muy grandes en términos de su valor económico, pero están hechos como sobre los siguientes ejes fundamentales. El primero es aumentar la velocidad de la especificación de las carreteras sin sacrificar la seguridad vial. Eso es lo que permite que se reduzcan los tiempos, como Manuel explicaba hace un rato. Y eso es lo que permite también, o lo que implica más bien, es que hay que volver a diseñar los corredores, porque las pendientes en un departamento de tanta montaña no pueden ser las que tienen las carreteras que hemos tenido durante toda la vida, tienen que ser menores las pendientes para que sea más seguro, para que el tráfico pueda fluir en doble calzada y demás. Esa consideración es una consideración basada en la competitividad. Lo segundo es que crea unos mecanismos dentro del contrato de compensación, de donde se derivan una serie de recursos que lo que nosotros hemos hecho en Pacífico, y es una invitación a todos nuestros colegas concesionarios, es si esas compensaciones están ahí desde lo económico en el contrato, miremos la forma en la que el impacto sea mayor. Y la primera regla es la institucionalidad, crear un trabajo en equipo, compartir una visión y enfocarnos en lo que realmente sean las necesidades puntuales o coyunturales en el territorio en donde esté. Habrá de cambiar en cada territorio, es posible. Nosotros hemos identificado conjuntamente una serie de elementos. Y ahí le sumo, ahí sí nuestro perfil de sostenibilidad del grupo empresarial, Argos y Odinsa en eso no es la excepción, y decir cómo nosotros nos comprometemos con el cuidado del agua. Entendemos en el agua un elemento fundamental para la sostenibilidad de todos, incluyéndonos los aquí presentes. Entonces, en la medida en la que logremos trabajar mancomunadamente para proteger el agua,
que sin duda va a implicar una reforestación y que esa reforestación va a implicar un cuidado por la fauna en todo sentido. Pacífico 2 es uno de los proyectos que más pasos de fauna tiene. Tiene 25 pasos de fauna para asegurar que los animalitos nativos no sufren al cruzar la carretera, y estamos trabajando con el ITM en un proceso de monitoreo de las especies identificadas. Entonces, quiero englobar eso en que la institucionalidad, la posibilidad de que sea una concesión, una inversión de largo plazo y un trabajo, digamos, en equipo nos permite avanzar. Y por supuesto que estaremos colocando la primera piedra de nuestra clínica, que nos entusiasma muchísimo, pero además de esta sí no creo que vayamos a colocar la primera piedra para ir a tu pregunta concreta de un ejemplo. Creo que va a ser en el primer semestre del año entrante. Vamos a crear un centro de formación y ciencia para el tema del restablecimiento del bosque seco tropical en el suroeste. Lo estamos haciendo con el apoyo de varias instituciones locales, Confama, la Universidad Julio C. Hernández, pues nosotros, por supuesto, recursos desde la Fundación de Grupo Argos, para asegurar que vamos a colocar en principio 500.000 árboles o semillas de árbol para su germinación. Vamos a formar a jóvenes para que sean los que nos ayuden en un plan de siembra masiva, que se sume a los 600.000 árboles que terminamos de sembrar durante este año, de tal suerte que podamos contribuir al restablecimiento del bosque seco tropical y, como consecuencia de eso, al cuidado de los nacimientos de agua. Directora, se toca un tema y es el de esas disyuntivas que muchas veces surgen entre el desarrollo, entre el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se ha logrado desde Antioquia, desde la Corporación Ambiental, pues que tiene esa cobertura en esos 80 municipios, equilibrar el tema, el asunto del desarrollo de infraestructura, desarrollo económico, pero también de sostenibilidad? Claro que sí, Paula. Mira, nosotros tenemos ese gran reto. Yo llevo en Corantioquia 2 años y medio. Vengo de estar en lo público, de ser diputada, y de pronto eso también me ha permitido entender un poquito cómo funciona el territorio, las necesidades reales del territorio. Y siempre coloco un ejemplo. Yo no puedo ir a una comunidad, cualquiera que sea, digamos en Caucasia, en el Bagre, donde tenemos núcleos de deforestación. Yo no puedo decirle a una familia, no acabe con el bosque, cuando yo no le genero oportunidades, ¿cierto? Porque ellos tienen sus necesidades, ¿cierto? Tienen que alimentarse, tienen sus hijos. Entonces, la pobreza es realmente quien está de alguna forma generando muchas de las afectaciones en nuestro territorio. Por eso, cuando llegan los aliados, los sectores productivos, en este caso estamos hablando de las vías, pero también hablamos de la generación de energía, también hablamos de la minería. Cuando hablo de minería, es minería legal y bien hecha, pues tenemos que entender que son oportunidades reales y que de esa manera, en esa corresponsabilidad, sin perder el rigor que debemos de tener como autoridad ambiental, pues es la única manera de poder buscar soluciones a esas problemáticas ambientales. Cuando hablamos de los proyectos viales y hablamos de compensaciones, pero también hablamos de responsabilidad social y ambiental, porque hay muchas actividades que se realizan por voluntad de ellos, no porque tengan esa obligación. Pues hablamos de reforestar, hablamos de recuperar ecosistemas, hablamos de generar empleo, hablamos de dinamizar desde lo social. Por eso, digamos que ha sido una política institucional y que cada día lo tratamos de reforzar, que inauguramos hace poco, hicimos el lanzamiento hace poco del nuevo modelo de administración de los recursos naturales, donde generamos esa posibilidad de conversar, esa posibilidad de generar mecanismos que permitan decisiones oportunas, pero que también permitan que esas obligaciones, que esas compensaciones vayan en la ruta adecuada. Nosotros en Corantioquia tenemos el Plan de Gestión Ambiental Regional, que es ese plan estratégico que no es de Corantioquia, que es de todos nosotros los que habitamos este territorio, donde nos dice realmente qué debemos hacer para que tengamos un territorio sostenible. Nosotros en Corantioquia creemos que la única manera de lograr un territorio sostenible es cuando logramos trabajar con todos los que estamos en el territorio, comunidades, sector público, sector privado, comunidades étnicas, niños, jóvenes, todos haciendo parte de la construcción de ese sueño. No tenemos que competir entre el rigor jurídico, técnico y el apoyo y el trabajo de corresponsabilidad, porque realmente todos estamos buscando una sola cosa, que es un territorio lleno de posibilidades, un territorio que genere
que garantice a esta generación pues lo que requerimos para sobrevivir y para tener una buena calidad de vida, pero que también a esas generaciones que llegan pues les esté garantizando esa sostenibilidad. Entonces, no creemos que eso compita, creemos absolutamente que podemos trabajar de manera aliada. El ODS 17 habla de eso, de generación de alianzas para lograr el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea que no es nada diferente a creer en el otro, a tener buena fe y obviamente siempre en el rigor que la norma nos da, porque Antioquia es imparable, porque Antioquia necesita de oportunidades y porque nosotros no podemos ser inferior a eso, a lo que están necesitando nuestras comunidades. Desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿cómo se vienen implementando esas nuevas tecnologías y cómo ayudan a la efectividad y a avanzar en esos planes de ejecución? Vea, varias cosas. Lo primero, estamos mejorando los estándares técnicos de los proyectos de una manera muy importante. Y eso implica que la gente no solamente se pueda desplazar más rápido, sino más seguro. Tenemos cosas realmente espectaculares en los túneles que estamos haciendo. Se ha implementado tecnología de primer nivel. Acá bajando desde Medellín tenemos el túnel de Amagá, un túnel realmente son 2 túneles de casi 4 kilómetros con unos estándares técnicos muy altos. Cosas que pueden ser tontas, pero no lo son. Hay tecnología que se ha implementado para que la retina no se vea afectada gravemente cuando usted sale del túnel y se enfrenta con la luz del sol, para que el cambio sea gradual. Tenemos cosas muy importantes ya en el proceso constructivo, en los puentes, en los taludes, la forma como los estamos manejando, cómo estamos enfrentando los coluviones, y acá se puede hablar un rato muy largo de las mejoras tecnológicas que se están teniendo en los proyectos, pero se lo aterrizo muy sencillo. ¿Eso en qué se refleja para los usuarios? Que realmente es lo que nos importa. Eso implica que la gente va a poder conducir más tranquila, va a estar menos cansada, que vamos a tener menos microsueños, que vamos a tener menos accidentes y también las vías están pensadas para que la gente pueda parar en un sitio agradable, pueda tomarse un café, pueda después de eso seguir su trayecto y tenga baños para que los niños puedan parar. Eso es muy importante, de verdad es muy importante. Muchas veces uno lo deja de lado, pero no tiene sentido. Para los conductores que llevan manejando 14 horas, necesitan poder parar en un sitio donde haya restaurantes, donde puedan ir a un baño, donde puedan descansar un rato, volver a montarse el carro y seguir. Los conductores de las flotas que están moviendo 30, 40 personas. Tenemos que pensar en eso. Entonces, acá podemos hablar de estándares técnicos, de cómo se ha mejorado, de las normas de túneles, de las normas de puentes, porque los puentes que tenemos ahora son mejores que los puentes que se construían antes, temas de sismoresistencia, pero bajándolo para los usuarios, las vías son más seguras, las vías están mejor hechas, las vías son resilientes al cambio climático. Eso es muy importante. Muy importante. Por ejemplo, en el llano, lo que nosotros estamos haciendo con las obras nuevas es evitar, ya cuando estén hechas, ya no vamos a tener cierres en la vía Bogotá-Villavicencio, que son de todos los días. Acá tenemos una serie de derrumbes muy grandes en la vía al Urabá. Sí, también lo vivimos. Claro. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Se van a reducir sustancialmente. Por supuesto, no se va a eliminar, porque está la naturaleza, pero sí se reduce. Tenemos más túneles, tenemos más puentes, ya no estamos siempre bordeando la montaña al límite. Y esto es muy importante decirlo, Paula. De verdad, ¿en qué se reflejan esas mejoras de tecnología? Pues que la gente va a estar mejor. Creo que eso es bien importante contárselo a la gente. Bueno, esos son entonces casos de éxito en el departamento de Antioquia, una región imparable. Y ya para ir concluyendo este foro, directora, hablemos un poco acerca de cómo se imagina, cuál es su visión de la articulación entre todas esas obras en un futuro, los impactos que puedan tener, pero también muy ligado a toda esa emergencia climática que está declarada en el departamento de Antioquia desde el año 2020. Por supuesto, yo creo que es una gran oportunidad. Lo que hoy estamos viviendo nos va mostrando el camino de cómo ir avanzando en esa ruta. Yo me imaginaría unos proyectos independientemente del sector, pues, que generen esa posibilidad de detonar el desarrollo positivo en las regiones. Hoy cuando hablamos de las 4G, por ejemplo,
no es solo la vía, que es supremamente importante y yo creo que eso no tiene discusión, pero es todo lo que se está generando alrededor de ella, desde lo económico, desde lo ambiental, como lo hemos hablado en el desarrollo de este panel, pero también desde lo social. Yo creo que ya va generando un espíritu diferente y se va incorporando en el ADN de los habitantes de ese territorio con posibilidades de pensar que pueden crecer. Ahora el doctor Mauricio hablaba de cómo desde el Centro de Operaciones de Pacífico 2 se están llevando allí unos emprendimientos de la región, cómo ellos pueden hacerse ya visibles, y eso también va motivando a estas nuevas generaciones a empezar a innovar, a empezar a mostrar unos emprendimientos, unos desarrollos que les permita quedarse en la región. Yo creo que eso es un tema también muy relevante. Uno aspiraría como antioqueña, y yo creo que en cualquier región del país, que nuestras generaciones, estas y las que lleguen, puedan pensar que desde el territorio puedan generar sus proyectos de vida. Yo creo que ahí es muy importante poder nosotros en articulación ayudar a que eso sea posible. Me imagino unos proyectos que como Pacífico 2, y yo creo que lo digo como Corantioquia, pero también lo digo como habitante del suroeste porque soy hija del suroeste, que puedan incorporar en su quehacer, no solo en una área ambiental o en una obligación ambiental, un desarrollo de una actividad, sino que permee la institución, que no seamos solo los de Corantioquia los que vibramos cuando hablemos de sostenibilidad, del cuidado del patrimonio ambiental, sino que por la pandemia y por la reflexión que esto ha generado, que todo lo que se desarrolle en el territorio colombiano y ojalá en el mundo entero tuviera como prioridad el componente de sostenibilidad y de integrarlo de manera transversal en todo su actuar. Ese es el sueño y por eso es que estamos trabajando en equipo, para que podamos transversalizar estas acciones, que ayudemos en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Es la única forma de seguir siendo imparables y cada día dar referentes positivos para el país y para el mundo. Doctor Mauricio, ¿y usted cómo se imagina la Antioquia del futuro? Yo me siento muy optimista por la Antioquia de futuro. Yo creo que esta infraestructura vial y portuaria y ampliaciones aeroportuarias que están previstas para Antioquia, sin lugar a dudas, le van a traer a toda esta región pujante de siempre, emprendedora de siempre, unas oportunidades insospechadas. Diría que estamos a muy poco tiempo, a la vuelta de máximo 2 años, que es muy poco tiempo. La red vial que conecta al departamento con todos sus ejes cardinales, con el puerto de Urabá, con el puerto del Pacífico en Buenaventura, con el puerto de Cartagena en el norte del país, la red vial que conecta el Valle de San Nicolás, el Valle de Aburrá y abajo en el Santa Fe de Antioquia, va a estar terminada y va a permitir que nos movamos, eso en términos de competitividad para cualquier tipo de negocio, para la industria tradicional, para las nuevas industrias y las nuevas tecnologías, es una gran oportunidad. Entonces, lo primero es, me siento muy optimista, siento que vamos en la dirección correcta, siento que en muy poco tiempo vamos a tener un detonante de un gran desarrollo que va a brindar oportunidades para todos. Pero creo además que ese equilibrio del que han estado hablando mis compañeros de panel, en términos de la sostenibilidad, es absolutamente fundamental. Ese balance entre lo ambiental, lo social y lo económico suena un poco retórico. Yo lo que les quisiera decir, o el mensaje que quisiera decir es, lo sostenible nos ocupa a todos. Es absolutamente necesario que seamos no solamente sensibles, sino activos y proactivos en todos estos elementos que nos generan ese balance, y como eso no es una ecuación que se resuelva individualmente, es muy importante cultivar una gestión interinstitucional que parta de la base de la confianza, lo acaba de decir la doctora Ana Ligia, pero que además parta de la base de un propósito único, y el propósito es hacer las cosas bien y sostenibles, y que su beneficio sea un beneficio integral o agregado para la sociedad. Entonces me siento muy optimista, creo que Antioquia va en el camino correcto, creo que hoy tengo el privilegio y el honor de estar aquí invitado como un caso de éxito, pero les aseguro, no es el único, hay muchísimos más, y ojalá muchos mejores que nosotros podamos dar testimonio, porque lo que necesitamos es eso, es superarnos, es enfocarnos, es trabajar, y de tal suerte que me lo imagino. Y termino con esto, la Agencia Nacional de Infraestructura concibe a lo largo del tiempo
los proyectos que están en ejecución. Pero el hecho de que los estemos implementando ha permitido que haya una retroalimentación para la Agencia Nacional de Infraestructura, de tal suerte que cada vez los nuevos contratos de infraestructura van a ser mucho más maduros en todos estos aspectos que hemos estado comentando, entre otras cosas porque son proyectos de larguísimo aliento. Ya vieron que ejecutar un proyecto toma años, eso trasciende los periodos de los gobiernos, eso requiere que haya un compromiso que asegure que las cosas que se empiezan bien terminen mejor. Doctor Manuel, bueno, ya se nos está agotando el tiempo, nos quedan 2 minuticos para finalizar este foro. Cuéntenos usted cómo se imagina la Antioquia del futuro. Una Antioquia del primer mundo. Y creo que acá se ha continuado un proceso que es muy importante y es un proceso de modernización. Y creo que Antioquia en 1 o 2 décadas ya va a ser una región con estándares del primer mundo, con un nivel de desarrollo muy alto, con un PIB per cápita bastante alto, con una industria muy robusta, una región llena de trenes, otra vez, una región con vías muy modernas, con grandes autopistas, seguramente las que estamos haciendo ya en un par de décadas se van a estar ampliando, vías de 4 carriles en cada sentido. Vamos a tener cosas muy importantes, ampliaciones aeroportuarias, pero lo más importante, la calidad de vida de la gente sin duda va a ser mejor. Y seguramente van a estar con mejores niveles de educación, con mejores niveles de salud. Lo que se ha hecho en Antioquia en las últimas décadas es impresionante, es un caso de éxito. Y hay que continuar, y yo recojo las palabras del doctor Mauricio, yo creo que se debe continuar en este esfuerzo, independiente del partido político, eso es lo de menos. Lo importante es fijar metas y poder llegar allá y poder continuar en el esfuerzo, porque es que lo peor que puede pasar, que fue un problema del que sufrimos mucho en América Latina, es que se cortaba todo lo que había hecho el gobierno anterior de un tajo y perdíamos mucho tiempo, esfuerzo, plata y nos quedábamos atrasados. Entonces yo creo que es muy importante fijar unos objetivos y llegar a ellos. 4G fue eso, 5G en lo que estamos trabajando, que también es un paquete bastante grande, cerca de 40 billones de pesos de inversiones, va para allá. Nosotros vamos a dejar contratados 20. Y seguramente el siguiente gobierno tendrá sus propios proyectos, sus propias prioridades, pero lo más importante es que continúen el esfuerzo. Y el siguiente ojalá también. Y tengamos una visión de largo plazo. Paula, llegando a eso, continuando con ese esfuerzo, en un par de décadas vamos a estar viendo una región próspera, una región mejor conectada y una región, esto es lo más importante, con mejor calidad de vida para sus habitantes. Antioquia Región Imparable, este foro que llevamos desde El Tiempo y Teleantioquia en esta alianza. A los 3 muchas gracias, doctor Mauricio Osa Echeverri, presidente del grupo Odinsa, Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia, y a Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI. Gracias por acompañarnos en este espacio que te queremos llevar a todos los colombianos en esta alianza importante entre, lo repito, el grupo El Tiempo, Casa Editorial y también entre Teleantioquia. Los vamos a dejar nuevamente con una cápsula que nos habla acerca de esa pujanza que tienen los antioqueños, con Darío Restrepo, director de City TV, que también hace parte de esta alianza y nos muestra toda esa pujanza que tiene la región antioqueña. Ingeniero. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien, señor. ¿Usted qué tal? Muy bien, ¿Cómo muchas le ha ido? gracias. Muy bien, afortunadamente. Venga, lo invito que aquí tenemos donde ubicarnos. Jorge Robledo es ingeniero electrónico. Jorge, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, nosotros hacemos prótesis robóticas de mano. Prótesis robóticas de mano, eso en cristiano quiere decir manos artificiales. Exactamente. Más o menos, sí, lo dije bien, está bien. Yo empecé esta idea hace ya muchos años, cuando estaba estudiando en la universidad. ¿Cómo se le ocurrió? Mira, estaba por internet, es cuando vi una prótesis nueva alemana. Cuando me puse a averiguar qué había en Latinoamérica, qué había en Colombia o qué soluciones se daban,
y me di cuenta pues que la solución más común es un gancho. Y yo dije, ve, pero sí. El famoso gancho como de Infame. los piratas. Y yo dije, pero prótesis robóticas no hay. Y si hay que traerlas, el precio es astronómico. Dije, ¿Cuánto ve, vale una prótesis en Alemania, que es el ejemplo? Pues la que yo vi cuesta alrededor de entre 30.000 y 50.000 ¿Pero dólares. eso fue hace cuánto? Y eso fue hace por ahí 10 años. ¿Y la suya, la que usted No, hace? la mía pues en este momento tiene un precio más ajustado, que está entre los 13 a los 15 millones. ¿Quiénes son las personas que normalmente pierden manos? Pues mira, desafortunadamente en Colombia la mayor incidencia de amputación de manos son accidentes laborales. Esta es una prótesis súper realista, la cual estamos fabricando con la empresa Más Capacidad de acá de Medellín. Ellos se encargan de hacer toda la parte cosmética. Usted hace la mano electrónica. Exactamente. Y luego otra empresa la reviste, la vuelve, la decora, La mejor decora. dicho, como natural. Es Claro. impresionante, uno la ve y es absolutamente natural. Uno creería pues que la mayoría de la gente prefiere la mano ya revestida, que con una forma mucho más natural. ¿Es así? Pues entonces Sí. hay personas que quieren pasar más desapercibidas, que no se les note su prótesis, entonces prefieren algo cosmético. Pero hay otras personas que quieren lo contrario, quieren llamar la atención, quieren usar algo que sea más tecnológico, entonces sí? prefieren como algo como esto, algo que se ¿Qué vea tipo de gente robótico. prefiere eso? Pues hemos visto que las personas jóvenes. ¿Y usted cómo empezó eso? Pues bueno, yo empecé esto en mi casa, tuve la idea cuando estaba Pero en la en su casa universidad. tenía un taller. Bueno, no, en realidad monté todo en mi habitación y había que estudiar mucho antes, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, o estudió académicamente esto en algún lado. No, yo terminé mi carrera y aproveché el poder de internet, por así decirlo. Solito, Solo. sin profesores, sin Sí, no, nada. yo solo, autodidacta, por así decirlo. Autodidacta, y terminó diseñando estas manos. Si usted ve, si uno toma una prótesis alemana de las de $50.000 y esta, ¿usted siente que hay mucha diferencia? En términos de funcionalidad, no. La única diferencia es que estamos utilizando diferentes materiales, aprovechando la impresión 3D para poder bajar los precios. Jorge, me complació mucho tenerlo aquí. Darío, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este foro, Antioquia, una región imparable. Muchas gracias a nuestros invitados, al sector público, al sector privado, a las corporaciones que nos acompañaron. Ha sido una reflexión bien interesante esto de Antioquia, una región imparable. Varias lecciones nos quedan. El tema de la resiliencia. Sigue siendo una región que se levanta y se levanta y se levanta con cada problema que tiene, y ustedes lo vieron. Hay inversiones multimillonarias que vienen, hay inversiones que van a seguir hacia los próximos 20 años en ese proyecto 2040 que nos explicaba el gobernador. Hay inspiración en esta región, hay optimismo, hay diálogo, y hay algo que dijo la doctora Ligia sobre el tema de seguir apostando a esas alianzas público-privadas, a esa institucionalidad, que es lo que hace fuerte a esta región. De verdad que sale uno aquí bastante optimista. Todo esto en el marco de la peor crisis sanitaria que hemos vivido, que golpeó a todo el país, que golpeó a Antioquia, que perdió empleos, que perdió empresas, pero que ya poco a poco se ha venido recuperando. Vieron ustedes también las voces y escucharon las voces del sector privado. Esta frase del doctor Osa, el presidente de Odinsa, que dice que una concesión vial es más que una obra dura. Todo lo que deja en la infraestructura del país también es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Nos vamos muy contentos. Muchas gracias a la ciudad de Medellín que nos acogió, muchas gracias a sus autoridades, a la autoridad regional, muchas gracias a los invitados por sus reflexiones que esperamos irradien también de optimismo a otras regiones del país donde seguramente también estaremos visitándolos para saber qué están haciendo en este proceso resiliente después de la pandemia. Muchas gracias a Teleantioquia, a mi compañera Paula que me acompañó en esta moderación, muchas gracias a la Casa Editorial El Tiempo por hacerlo posible y a ustedes, muchas gracias y Antioquia, una región imparable.